Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre las pymes, las startups y las empresas unicornio. ¿Cuáles son estas diferencias y por qué razones se les denomina de una manera a unas empresas y no a otras? Vamos a ver entonces comenzando con las pymes. Por definición, una pyme es una pequeña y mediana empresa, de ahí viene el término pyme. Y esto quiere decir que está acotada por denominación a un tamaño determinado, ya sea en número de personas o en facturación. Va a depender también de cada país que la legislación le asigne determinada cantidad de tamaño o personas que se requiera para estar dentro de esta denominación. ¿Por qué? Porque alineado con esto y la legislación viene una serie de beneficios para este tipo de empresas. Así es que si tienes una empresa que está en esta categoría, averigua bien cuáles son los beneficios que tienes asignados para ti. También un término cercano a las pymes es el de MIPYME, que quiere decir micro, pequeña y mediana empresa, que es un término que se acuñó para permitir incorporar microempresarios a estos beneficios legislativos o tributarios. Y vamos entonces ahora a hablar de las startups. ¿Acaso las startups no son también pequeñas o medianas empresas? En este sentido, también serían unas pyme. Y por supuesto que lo son, pero además, para poder ser consideradas como startups, tienen que cumplir algunos factores diferenciales. El primero es que tienen que ser de reciente creación, de estar en una etapa temprana de incorporación al mercado. Esto quiere decir que está en una etapa de startup, de comienzo. Esta es una de las principales características de las empresas startup. La segunda característica es el uso intensivo de tecnología, que los llevan a la tercera característica, que es su capacidad de escalabilidad. ¿Qué quiere decir capacidad de escalabilidad? Quiere decir que cuando colocan el producto en el mercado y comienzan a ganar demanda, sus ingresos comienzan a subir exponencialmente, mientras que sus gastos comienzan a crecer linealmente. Es decir, sus ingresos aumentan, mientras que sus gastos o costos fijos no necesariamente en la misma proporción. Y esto les da una alta capacidad de rentabilidad potencial. Y por eso las startups son tan valoradas y tan cotizadas y tan buscadas en el mercado. Esa es una de las principales características para ser denominada una startup. Y ahora vamos a ver el tercer grupo, que son las empresas unicornio. Este término fue utilizado por primera vez en el año 2013 por Eileen Lee, fundadora de Cowboy Venture. Y se refería en ese momento a las empresas, startups que habían crecido y habían levantado un valor de mercado mayor a los $1.000 millones. En ese momento no habían muchas y por eso le puso este nombre de un animal tan difícil de encontrar que es casi imaginario. Es decir, quería representar la dificultad de una startup de crecer a este nivel. Y para que una empresa pueda ser denominada empresa unicornio, tiene que cumplir también con ciertas características. El primero tiene que ser una empresa de alto riesgo y tecnológica. Es decir, un emprendimiento de alto riesgo con utilización intensiva de tecnología. El segundo requisito es no cotizar en bolsas, es decir, todo el levantamiento de este valor tiene que ser y tiene que venir del sector privado. La tercera característica es no haber sido comprada por otra empresa. Y la cuarta y más importante que le da la denominación de empresa unicornio es haber pasado los $1.000 millones de valor de mercado. Entonces amigos, el día de hoy hemos visto cuál es la diferencia entre las pymes, entre las startups y estas empresas llamadas unicornio, tan importantes en este mundo tecnológico de innovación en el siglo XXI. Nos estamos viendo muy pronto en otra sección. Hasta la vista.